¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Inicia un nuevo capítulo de Pulso en esta jornada de miércoles 25 de marzo. ¿Y quién iba a decir, no? Que a 14 días, a 2 semanas corridas del cambio de mando, cuando el nuevo gobierno de José Antonio Kast asumiría los destinos del país, iba a pasar tanta agua bajo el puente, ¿no? Usando un coloquialismo nacional, entendiendo, ¿no?, que estamos a 24 horas del inicio del alza, del encarecimiento de los precios de las bencinas en nuestro país. En el primer punto de interés de esta conversación vamos a estar hablando de esto, que ha sido el gran tema país durante la semana en curso. ¿Cuáles son los factores que nos llevaron a esta situación? ¿Cuál es el impacto directo? Casi un efecto dominó, que al menos los especialistas en la materia así prevén, y la repercusión futura. Algunas consecuencias directas, otras más tangenciales, bendigo, más colaterales. Vamos a intentar desglosar este punto. En el segundo bloque, en el segmento intermedio, vamos a estar hablando del rubro de la minería, que fuertemente está ligada a nuestra región, a esta parte, a la zona norte de Chile, y también la importancia del rol de la mujer justamente en el área minera y el liderazgo femenino en el último tiempo. Hemos venido avanzando como región, como país, como sociedad. Lo descubrimos también en ese momento del capítulo. Y al último, pero no por ello menos importante, al contrario, vamos a estar hablando de este polémico posteo, esta publicación en redes sociales por parte del gobierno que a la postre rápidamente tuvo que ser eliminada, bajada. ¿Estamos ante un estado en quiebra? Esa es la pregunta que muchos están justamente intentando resolver y buscando quiénes son los responsables de esta publicación, que llevó incluso a que la Contraloría y algunas también parlamentarias pusieran los ojos sobre la vocera de gobierno, Mara Cedini. Pasamos a revisar los nombres y saludar a quienes hoy nos van a acompañar en este panel de conversación. En primera instancia, Pablo Schulz, él es abogado, especialista en Derecho Corporativo y Financiamiento y gerente general de Exor Capital. Pablo, muy bienvenido. También a Pamela Garrido, y es ingeniera en Comercio Exterior, empresaria de la región de Antofagasta, gerenta general de MCR Limitada, presidenta de EMAS Minera, directora de AIA y también vicepresidenta del CEIM La Negra. Muchas gracias, Pamela, por tu presencia. Gracias. Y por supuesto al señor Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas y analista político en este panel. Como siempre decimos, acompáñenos en esta hora de conversación, análisis y debate, sobre todo cuando justamente atravesamos momentos donde el bolsillo de los chilenos y la economía nacional se debate fuertemente. Bienvenidos, bienvenidas. Acá arranca Pulso. Pulso. Miran Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, iniciamos, arrancamos. A ver, nos metemos de lleno en lo que ha sido el gran tema de la semana, por supuesto que ha generado comentarios cruzados, que ha generado polémica también en la opinión pública. Para muchos sigue siendo medidas que son necesarias para enfrentar una crisis, así lo diagnosticó el gobierno iniciando la semana. Varias frases han dado vuelta en la opinión pública, sobre todo han llegado a los medios de comunicación. Vamos a ir recogiendo un poquito lo que ha sido el devenir, ¿no?, de esta situación cuando ya estamos a puertas del inicio del alza de las bencinas en nuestro país. Esto fue un anuncio importante que comienza a regir mañana jueves 26 de marzo. Entre tanto, en simple, la gasolina 93 octanos va a subir 370 pesos por litro. El diésel 580 bajo ese mismo precepto. Antofagasta va a tener el precio más caro por litro, bordeando los 1.700 pesos. ¿Cuáles van a ser los efectos inmediatos? Si usted se lo pregunta en la casa, el encarecimiento de la canasta básica, alimentos tan cotidianos como el pan, el huevo, la leche, hortalizas y un sinfín de verduras también. Variaciones directas en el IPC, entre otros factores también que pueden modificar y mover un poquito la aguja económica. Y en tercer punto, dentro de varios, el alza en precios de pasajes de buses interurbanos, que al menos en la jornada de ayer martes fue ya anunciado por el gremio de ese tipo de transporte, ante lo cual han surgido diferentes visiones por parte de especialistas, analistas en la materia, ex ministros de Hacienda también de otros gobiernos de nuestro país. Pablo, comienzo con usted, bienvenido, gracias por nuevamente estar en Pulso. ¿Cómo usted entiende esta situación que hemos venido conociendo esta semana? ¿Qué lectura le da? ¿Y qué va a empezar a suceder mañana con la economía también en nuestro país, entre tantas cosas? Bienvenido. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Yo diría que es importante focalizar la discusión. ¿Ya? El MEPCO
es un mecanismo, como la sigla lo indica, y por lo tanto el objetivo que tiene es básicamente morigerar o atenuar variaciones en el precio. Sí. No creo que sea correcto el indicar de que se ha producido un alza en el precio de la benzina, sino que, o de los combustibles en general, sino que lo que está ocurriendo en definitiva es que por una imposibilidad fiscal de soportar este efecto, se ha decidido por el Ejecutivo tomar medidas que efectivamente anticipen un efecto que iba a llegar a todo evento. O sea, no se está subiendo el petróleo combustible, se está sincerando, como ocurrió en otros países del mundo. Por lo tanto, pareciera razonable entender que es un efecto honesto. Y es un efecto, además, previsto por la norma. No se ha dictado una norma o una ley para este efecto. Los televidentes en su casa podrán ver de que es el mismo método que disciplina el sistema por el cual efectos como este están previstos por la norma. Por lo tanto, si a alguien le pudiese no haber gustado, podríamos haber modificado la norma y haber eliminado la facultad del Ejecutivo de ejercer esta facultad. Claro. Por lo tanto, evidentemente, estamos frente al ejercicio de una potestad normativa que está en la norma, que está en la regla y que efectivamente, claro, es impopular, pero estamos en una situación fiscal pareciera crítica. ¿Le parece a usted, Pablo, que hace falta todavía mayor transparencia? Porque uno escuchaba, por ejemplo, a principios de semana, el exministro de Economía, Nicolás Grau, decía hasta el otro día, nosotros dejamos una caja fiscal de 1.400 y fracción millones de dólares, en contraste con lo que dice el actual gobierno, el ministro de Hacienda, otros expertos que también analizan. Uno dice, ¿hasta qué punto el gobierno saliente dejó en una situación crítica al gobierno entrante? Y si se pudo haber manejado quizás en su expertise, Pablo, de otra manera, ¿se pudo haber buscado otro mecanismo para, digamos, tratar de contener un poquito esta crisis? A ver, dos cosas. Primero, la situación deuda-PIB está llegando a niveles alarmantes del 45%. Uno. Sí. Dos, la cuenta corriente fiscal, yo creo que si está algo inflada, está inflada por deuda, en parte, porque lo que es capacidad efectiva de caja de nuestro erario fiscal está mermado a niveles históricamente bajos. Por lo tanto, yo creo que aquí el exministro Grau hierra en su diagnóstico, en el fondo, salvo que uno considere que la deuda es flujo positivo, pero eso es un pasivo exigible eventualmente para el erario fiscal. Por lo tanto, yo creo que ahí el exministro se equivoca rotundamente, en el fondo. Ahora, medidas, claro, yo creo que hay economistas de oposición hoy día que han planteado razonablemente que esta medida se podría haber atenuado y era una opción totalmente legítima. Yo creo que en ese sentido sería presuntuoso y quizás hasta agresivo intelectualmente el decir, no, podríamos haber hecho esto de otra manera, quizás gradualmente sí. El efecto neto, ¿cuál es en el fondo? Hoy día, si uno mira los mercados de futuro de petróleo en el mundo, nadie está apostando a la baja. Eso es un dato de hoy día de mercados concreto, de futuro. Perfecto. Por lo tanto, la verdad es que pareciera que si este tema en Irán se nos alarga, la medida no es tan loca y mucho menos haberlo implementado en forma más radical. Cristian, no sé, tú querías recién... No, Pamela, quizás quieres decir sí. algo, porque yo voy a ser alarmista, entonces mejor es... Pamela, por favor. Feminina para seguir. Yo creo que mi opinión va como usuario. A ver. El nuevo monto del aumento, ¿cierto? En todo lo que es la benzina, petróleo y todo lo que es gasolina, va a ser en el día a día muy influyente. Nosotros como empresa, como empresaria, estamos arriba en el Parque Industrial La Negra, un sector que le da, yo creo que el 40% del trabajo de la región, llámese proveedores de la cadena de valor, está en el Parque Industrial La Negra. Entonces esto va a tener un impacto inmediato. Todavía yo creo que nadie es capaz de dilucidar qué es lo que va a pasar en un futuro no muy lejano con esta alza de combustible tan fuerte. Todos entendemos lo que explica, que efectivamente son medidas, lo que explicas, Pablo, que efectivamente son medidas que se tuvieron que tomar en las condiciones que llegó este gobierno. Pero, ¿cómo nos va a afectar en el bolsillo, en el día a día, a toda la familia, a las empresas, a los empresarios regionales, ¿cierto?, de nuestra región, que más encima vamos a tener la benzina más cara del país? Sí. Entonces, es un escenario que todavía no lo vamos a poder dilucidar a por lo menos unas 2 o 3 semanas más. Todavía queda camino por Queda mucho camino todavía por decidir. Y no podemos tampoco decir, algo catastrófico. No, porque a lo mejor, como dice Pablo, era algo necesario que había que implementar, pero a lo mejor podría haber sido un alza no tan importante como fue. Claro. Pero el gobierno es el que decide. Claro, muchas veces, Cristian, decíamos en la previa al cambio de mando, este gobierno va a ser de emergencia porque se autorrotuló así hace mucho tiempo, pero también va a ser de contingencia.
Y nadie, digamos, podía haber, como decía Pamela, dilucidado lo que iba a suceder en Medio Oriente a finales de febrero y que sigue repercutiendo, Sí. ¿no? Y Y embatiendo la economía. Claro, y lamentablemente mundial. estamos viviendo así todos los días, porque con el presidente Trump tampoco se sabe. No, claro, Entonces, bien, claro. realmente el futuro que tenemos no podemos predecirlo, no, mire, de acuerdo a las estadísticas, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces, el escenario que tenemos es complicado. Entonces tenemos un consenso que no sabemos hacia dónde va el mundo, ¿cierto? Exacto, pero porque estamos todos, todo el mucha mundo incertidumbre. en este siglo, estamos todo el mundo completamente conectado. Nosotros dependemos de los países extranjeros, como también el mundo depende de nuestro cobre, de nuestro litio, ¿cierto? Entonces, Sí. estamos completamente conectados y es muy difícil decir un escenario, esto va a pasar, porque nosotros podemos tener el control en nuestro país, pero no sabemos lo que va a pasar en el mundo. Y eso es tan cierto. Sí, me permito- absolutamente. y vuelvo Por al favor. tema de los futuros, porque Sí. uno, como dicen los gringos, put your money where your mouth is. Y Ajá. la verdad es que hoy día nadie se atreve, insisto, en el mercado Nadie. futuro a prever alza o baja. Lo Sí. que pareciera un consenso a nivel de analistas políticos y geopolíticos es que el conflicto va a ser un poco más largo de lo que De lo que parecía en el parecía. fondo. Por lo Sí. tanto, la cuestión es un poco más incierta. Puede Mira, extender más, Cristian. Yo lo dije al inicio, después de los ataques, que no iba a durar un mes esto, contrariamente a lo que se anunciaba Donald Trump. Sí, pues él dijo un mes. No va a ser un mes y, de hecho, quiero tomarle un minuto para que miremos algo en relación con la contingencia internacional y que recoja un poco lo que ustedes están diciendo y ahí yo después te doy mi opinión Por favor. con más precisión. Revisamos y analizamos. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. مثل شما کنار نخواهد آمد. نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. و من نه اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. Well, thank you very much. This is an honor, a tremendous honor. I brought some of I believe is going to be very strong. We do have to solve some problems. We have wars going. Hey Trump, you are fired. Ahí está. You are Un Acá lo reportaje que de la dice- Deutsche Welle con la contrarrespuesta iraní. Los iraníes están diciendo que la situación no va a regresar a la normal, de aquí en adelante. Lo que yo quiero indicar acá es que todo el mundo está golpeado por esta alza de precios, pero es difícil que no suceda con el contexto internacional. No hay país que no está, del occidente que no está tocado por esta alza, Que quede alza de exento, precios. claro. ¿Ya? Entonces eso iba a suceder. Es la manera de cómo sucede, la tonalidad que aplicó el gobierno entrando, porque justo bajan los impuestos de la clase empresa y aparece esta alza, que es inevitable. No se puede evitar. Por ende, la pregunta que yo me planteo, más allá de entrar en la polémica de si dejaste dinero o no dejaste dinero en la caja, esto te deja en flagrancia muchas cosas. ¿Qué Te deja revela así- esto, Cristian? Uno, que la energía fósil es indispensable. El petróleo es indispensable. Se habla de energía renovable, de lo eléctrico, todo eso. Al fin y al Seguimos cabo, dependiendo. sin petróleo, el mundo se para. El mundo entero se para. Acá nos estamos transformando en Mad Max, la película con Mel Gibson. Es decir, acá, sin petróleo, la economía no funciona. Y vamos todos a estar golpeados por aquello. Primer elemento. Segundo elemento, todos somos dependientes de la misma manera al petróleo. Hay industrias que lo son más y a nivel de los bolsillos, los políticos que se alzaron la voz también son menos tocados que la mayoría de los chilenos. No quiero tener acá un discurso rupturista ni antipolítico, pero no todas las mismas clases, grupos que forman esta sociedad están golpeados de la misma manera con esta alza. Hay unos grupos privilegiados y según la Constitución no debería haber grupo privilegiado. Acá hay la oportunidad para los políticos de mostrar el ejemplo renunciando a la facilidad que tienen en la compra de benzina. Y el tercer elemento, Chile es vulnerable. Somos vulnerables. No somos soberanos de un punto de vista energético, pudiendo ser soberanos de un punto de vista energético. Estamos en pañal a nivel de desarrollo de energía. Y Antofagasta paga más caro energía que cualquier otra región. Y una vez más, somos los tontitos del curso, porque una vez más somos los más perjudicados por una crisis nacional. Pablo, sumémosle otro elemento a esta ecuación. Hoy la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, anunció el informe de política monetaria, que ven interesante y clarificador en algunos puntos donde se prevé, por ejemplo, un recorte de crecimiento económico para nuestro país y anticipa desde ya una inflación que bordea con un IPC bien digo, del 4%. Esa es la proyección para el resto del 2026. En simple, ¿qué puede significar eso y cómo esto va en paralelo también o se entretoca, se entrecruza
con esto del MEPCO y todo lo que hemos venido conversando. Bueno, yo creo que el Banco Central está jugando la carta razonable en el ¿Ya? sentido que está entendiendo el efecto inflacionario que produce el combustible. Yo adhiero a lo que se ha dicho acá en el sentido que el combustible fósil es un pilar fundamental de la Sigue economía, siendo. quierase o no. Además que la economía está indexada al mismo, quierase o no, en el fondo, y por lo tanto el efecto inflacionario es una consecuencia natural y obvia de aquello, en definitiva. Y por lo tanto el Banco Central, dentro del contexto geopolítico y económico mundial, ha dicho, mire, vamos a bajar nuestras expectativas de crecimiento y vamos a aumentar nuestras expectativas de inflación. Lo cual, en definitiva, insisto, y no por ser contumaz, pero la verdad es, en definitiva, algo razonable si uno dice, mire, esto es un efecto que se está adelantando y por lo tanto el Banco Central, consistente con lo que uno podría prever, está diciendo, mira, este efecto se va a producir más tarde o temprano, mejor preveámoslo Adelantarse. desde ya, en el fondo. Pero sigue una lógica, digamos, lo que está sucediendo tiene Yo creo que el Banco Central, un esquema, digamos, entendible. independiente de las opiniones que cada cual pueda tener de la Sí. Constitución Política de la República, No, sí. yo creo que el Banco Central es una institución extraordinariamente profesional, seria, y su autonomía le da la posibilidad de no jugar este juego en Valparaíso, en el fondo, de estar preocupado de minorías o de mayorías relativas, en el fondo, sino que tomar una posición seria, y en ese sentido yo creo que lo que está haciendo el Banco Central es sincerar la cancha a un escenario económico absolutamente previsible. Vamos, Pamela, también con algunas propuestas, por ejemplo, que han surgido de parlamentarios de la zona. Nos referimos a la iniciativa del diputado Sebastián Videla, con comentarios positivos, negativos, miradas distintas, por supuesto, que le hizo al ministro de Hacienda, al señor Quirós, además de emplazarlo, digamos, ahí en uno de los pasillos del Congreso, de tratar de convertir a Antofagasta en una zona franca, al menos en cuanto a un modelo similar a lo que viene sucediendo en Iquique y en Punta Arenas, que hasta cierto punto permitiría, ¿no?, abaratar costos en la comercialización de productos, alimentos básicos, y él también incluyó el tópico o ítem automóviles. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo proyecta? ¿Sería viable? ¿Qué significaría una zona franca acá en Antofagasta? Yo pienso, en la realidad pueden decir muchas cosas, pero yo no lo veo viable. Porque nuestra región, hay que pensar que nuestra región sale casi el 100% del cobre que se exporta. El 100% del litio sale de aquí. El hecho de que nuestra región sea una región, como dices tú, zona franca, nos conlleva a tener políticas de libres tasas que no podrían ir de la mano con la producción principal de nuestra región y en el fondo que es el motor del país. Entonces, no es consecuente. Pueden decirse muchas cosas, pero en la realidad eso no es viable. Cristian, Absolutamente por favor, tu no. lectura también de lo que significa Yo esta concuerdo, negocio político. yo concuerdo con No. Pamela, es ciencia ficción. Sí. Bueno, no, ¿verdad? Pueden decir muchas cosas, pero en la realidad no, Ahora no es vamos a viable. recibir acá el diputado, para que no crean que lo tomo de sorpresa, lo vamos a recibir en el próximo programa. Ahí podemos discutir su medida, pero Sí. yo creo que un sistema de subvención, si quieres, porque la ciudad está golpeada y la región está golpeada más que el resto. Pero acá yo voy a ser más utopista que Sebastián Videla. Yo creo que esta problemática nos obliga a pensar, porque yo creo que esto no se va a acabar acá. Yo creo que realmente el mundo se está redefiniendo en cuanto a la utilización de la energía fósil. Porque, como dijo Pablo, acá tenemos una gran virtud del Banco Central, es autónomo, ¿cierto? Para que sepan los televidentes, en China no es así. No es autónomo el Banco Central, depende directamente del comité político del Partido Comunista Chino. Es decir, no es un banco autónomo. Si le dicen, oye, imprime más moneda, va a imprimir más moneda. Y Estados Unidos, si bien tiene un banco autónomo, también es el moneda dólar, el dólar el que sirve al contexto internacional. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque el comercio del petróleo está directamente ligado con la economía. La economía está cambiando, si el petróleo está cambiando, la economía va a cambiar. Y acá nosotros tenemos que pensar también de otra manera. Y yo creo que tenemos una tremenda oportunidad. Es la energía renovable, pero esta vez que Justo algo te iba a decir que se quede acá. Y Sí. uno, incentivar a la gente a utilizar más el transporte Sí. común, tenemos que desarrollar eso, utilizar menos el auto. Yo sé que parece loco, porque también una recompensa cuando uno trabaja mucho, tener un bonito Sí. auto, pero hay que ya parar, pensar de otra manera, la bicicleta, también la energía del viento y la energía renovable. Yo creo que hoy en día en Chile debe plantearse que debe haber una política seria en ese sentido, porque hay que buscar la autonomía, la independencia, la soberanía energética. Ya no es simplemente un dilema así como que qué chistoso y hagámoslo por si acaso. ¿Qué? No. Ahora es una realidad. Y eso es un plan sobre 5, 10, 15, 20 años y ojalá
tomemos conciencia Yo de aquello. creo que tendría que ser a muy corto plazo. La verdad es que, A corto plazo, vuelvo ya. a decir, nosotros yo trabajo arriba en el parque industrial. Sí. Arriba no tenemos locomoción colectiva, no hay buses. Cada empresa tiene que contratar su transporte, ya Correcto. sea de la misma empresa o lo contrata con externalidad, tercero. sí. Entonces, solo piensa en eso. Arriba en La Negra trabajamos aproximadamente 11.000 personas que suben y bajan a la ciudad diariamente. Si los diputados se decidieran realmente a pensar en la región, en proyectos que sean viables, ese es un proyecto, generar una línea pública a La Negra, cosa que no tenemos. Y vuelvo a decir, es el parque industrial más importante de la región, Sí. estamos las empresas más relevantes de la industria Sin duda. y todavía tenemos un parque industrial que no está pavimentado, Sí. no tenemos locomoción colectiva. Entonces, y si más encima nuestra región genera energía limpia, ¿por qué la mandan a la central y la distribuyen en el país si nosotros la necesitamos? Claro. O sea, debería ser como otros países. Lo que se produce queda en la región. Queda. Si sobra, lo compartimos. Pero porque en el fondo esa es tarea y responsabilidad de todos los que vivimos en la región. Aquí todos vivimos y todos estamos, vamos a la carretera, vamos a Calama o nos vamos a la playa, a Hornito, Sí. cualquier parte, están las cargas anchas de los camiones. ¿Quiénes son los que viven con eso? Somos la comunidad. Correcto. Y eso es parte de nuestra idiosincrasia de todos los días. Entonces yo creo que ahí es donde hay que partir con temas que realmente que sean relevantes para la región, para nuestro día a día. La región nuestra es la que tiene más buses eléctricos. Sí. Y eso también hay que decirlo. Acá eso se O sea, y eso es un trabajo que se ha hecho en forma conjunta con el sector privado, ¿cierto? Que son las compañías mineras, el gobierno regional, y esas son apuestas que son relevantes para uso de toda la comunidad. Entonces, ahí hay que partir. Este es un trabajo largo, no es un... Sí, no es de día para la sí, mañana. yo podría decirte un montón de otras cosas Sí. que son relevantes del Sí. día a día y que juegan en el bolsillo de todos. Los empresarios también tenemos costos asociados como Sí. los tiene cualquier casa. Entonces imagínate en un servicio arriba en La Negra, yo no puedo competir con otra empresa que está aquí porque yo arriba tengo que comprar el agua, tengo que pagar la Sí. luz, No, tengo que entiendo. subir a mi personal, no se pueden dar comida. Entonces vamos haciéndole tic, 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 tic a la lista y pucha. Eduardo, una nota, Por solo favor. para cerrar, Sí, respecto sí. a la zona franca, que me pareció, y adhiero a lo que aquí se ha dicho, pero una nota adicional. Fíjate que cuando se crea la zona franca de Iquique, con el objetivo de estimular económicamente a la zona, Sí. al cabo de un tiempo bastante breve, y esto eso es dato, mata relato, esto no es Sí, una opinión un que dato estoy duro. dando, es un dato duro. Al poco tiempo comprar un televisor en Santiago era más barato que comprarlo en Iquique. Entonces, estas distorsiones de mercado hay que tener mucho cuidado. E insisto, yo creo que el diputado puede tener las mejores de las intenciones, pero el camino al cielo está pavimentado de aquellas, en el fondo. Por lo tanto, tengamos ojo, bajemos la pelota al piso y digamos, oye, cuando uno va a intervenir en el mercado, tenga cuidado, porque el mercado reacciona. Y por lo tanto, y ahí tiene un dato duro, por lo tanto, cuidado con esa iniciativa, puede ser muy bien intencionada, Sí. pero cuidado. Solamente, Sí. como usted nos vamos a la pausa, Pablo, lo que planteaba Pamela, caminar hacia una senda distinta, Cristian también lo decía, podría ser esto, podríamos tecnologizarnos, modernizarnos. Sí. ¿Estamos preparados, estamos bien aspectados para recorrer ese camino largo, para reconfigurarnos como ciudad? ¿Ve voluntad política? Bueno, ahí, a ver, yo creo que ahí chocamos con un muro que yo sé que es bastante impopular, pero primero es un tema permisológico. O sea, primero tenemos que levantar las trabas para que el empresariado, grande, pequeño y chico, pueda trabajar en este país. Estoy hablando Sí. que en comunas de este país, un restaurante puede demorarse 3 años en Sí. obtener los permisos para empezar a funcionar. Yo creo que no hay bolsillo Que de, aguante de la pyme cifra, sí. que soporte No. eso. Voluntad, ojalá la haya, pero obras son amor y no buenas razones. Por lo tanto, al final del día, si seguimos con esta maraña permisológica en Chile, yo creo que el empresariado, y empresariado de las más variadas, desde el dueño de kiosco hasta los más pudientes del país, da lo mismo, si no es un tema de cuantitativo, es un tema cualitativo. Quien quiere emprender en Chile Es tiene muy difícil. objetivamente dificultades. Barreras, El sistema muchas barreras. no ayuda, el Sí. sistema Pero, tornilla al Pablo, revés. ¿tú conducirías un auto eléctrico o no? Pero encantado la vida. Ok, está muy bien entonces. Yo, Encantado la vida. yo también. Encantado la vida, lo encuentro Encantado. fantástico. Yo también. Ahí está, nos vamos a la pausa y a la vuelta nos metimos, justamente nos adentramos en materia minera, ya que estábamos hablando de manera tangencial de aquello, hacemos una pincelada por la materia minera y cómo el rubro también se ha abierto a incluir a la figura femenina, sobre todo en puestos de liderazgo, al menos en la última década acá en la región. Pausa y regresamos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión.
Estamos de regreso, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. A ver, Pamela, según cifras actualizadas en el país y en las regiones mineras como la nuestra, la participación femenina en cargo de primera línea en empresas proveedoras para este rubro se duplicó entre el año 2019 y 2025, entendiendo que en ese periodo al menos hubo dos coyunturas interesantes de analizar. Un estallido social a nivel interno y una pandemia, una contingencia sanitaria que afectó y generó efectos diversos, ¿no?, en todo el planeta. ¿Cuál es el principal avance, según algunas especialistas en esta materia? El posicionamiento de la mujer durante esta última década en nuestro país, con más fuerza. ¿Adhiera a eso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo estamos caminando como región? ¿Avanzamos? Mira, ¿Nos me estancamos? adhiero, avanzamos, nos tenemos que sentir orgullosísimos. ¿Ya? Antofagasta tiene que sentirse orgulloso porque más del 50 y tanto % de las mujeres que trabajan en la industria son y trabajan en nuestra región. Perfecto. Somos el primer país con más mujeres en la industria, transversalmente hablando, sumando todos los puestos de la cadena de valor, incorporando en esa estadística a las empresas proveedoras, que somos también la cadena de valor más importante de la industria. ¿En Y sí, porcentaje cuánto? Pamela? en porcentaje estamos en un 24% a nivel 24. mundial. Por eso somos el primer país, primera vez desde el año pasado que le ganamos a Australia y a Canadá, que han sido dentro de los últimos 10 años, Sudáfrica también, dentro de los primeros 3 países que ha estado siempre en el top con más mujeres en la industria, y esto viene del 2014 en adelante. Hemos ido creciendo sustantivamente todos los años y ya nos mantenemos, este es nuestro segundo año con más mujeres en la industria, y lo más importante que es a nivel transversal, es decir, hay mujeres que conducen los equipos de la mina, los camiones, las palas, están en mantención, están en la fundición, están de gerentas generales, como la que recibió el premio la semana pasada, como la gerenta general de En Mineros prevención de Saldívar. riesgo hay muchas Todo mujeres. lo En escalafones, prevención de digamos, de la riesgo. Por pirámide. eso que digo que Ya. transversalmente en toda la cadena de valor, todos los puestos de la industria minera, hay mujeres. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosísimos. Es un trabajo que se hizo en conjunto, público-privado, porque también en los últimos años está cierto la nueva ley de paridad, es decir, Sí. teníamos que llegar al 50 y 50, pero yo creo que por ende, hay sectores económicos que las mujeres somos más, pero en la minería siempre fuimos menos. Y en la minería el año 2014 éramos un 7,7%, y imagínate, en 10 años llegamos a ser al 24%, y sin contar que hay compañías mineras que tienen el 42%, el 30% de mujeres. Por eso que se habla a nivel transversal, sumando y restando todas las mineras de nuestro país. Y a eso hay que sumarle, sí, que es uno de los puntos importantes, porque vamos a desarrollar el seminario de mañana, que es de nuestra asociación gremial, la primera asociación gremial de mujeres empresarias proveedoras de la industria. Es del único a nivel, yo diría mundial, no conozco otro. Hace poco estuvimos en la PIDA, que es la Feria Minera de Toronto, que es una de las ferias internacionales más importantes. Estuvimos en mesas de trabajo con mujeres en Latinoamérica del Caribe, estuve de Europa, con Inglaterra, y sigo sintiéndome más orgullosa aún porque las mujeres, cuando salimos al extranjero, recién logramos dilucidar dónde estamos, tanto las mujeres en la industria como la cadena de valor que somos los proveedores. Correcto. Entonces, y ese es un trabajo que se ha ido haciendo día a día, ¿no? Vuelvo a decir, en los últimos de años haber crecido casi la tercera parte, ¿cierto? Desde un 7 a un 24% es harto. Claro, Así es que... cuatro Claro, veces y más esa es casi. una de las razones por qué EMAS Mineras Sí. mañana decide hacer su seminario, su Business Hub, en conmemoración del Mes Internacional de la Mujer, pero lo vamos a hacer de una estructura diferente. Traemos speakers desde el extranjero que nos van a acompañar mañana, situando siempre a las mujeres en la industria, y vamos a tener un panel de conversación con personas importantes de nuestros sponsors, como Antofagasta Mineral, como Minera Escondida. Va a estar con nosotros el puerto de Antofagasta, va a estar ATI mañana, nos va a acompañar SQM Litio, así es que va a ser una actividad muy importante. Al mismo tiempo vamos a entregar las estadísticas, porque si hablamos de mujeres empresarias proveedoras de la minería, somos un 8%. Somos muy poquitas. Sí, no, Hay una todavía minoría. también. Sí, ahí tenemos un arduo trabajo, Sí, y es está parte de pendiente lo eso. que nuestra asociación gremial quiere hacer. Ahora, Pablo, esto que hablamos, por ejemplo, de que las mujeres han ganado terreno, enhorabuena, ¿no?, en el rubro minero, ¿usted lo ve también en otras esferas de la sociedad, en otros rubros, a nivel empresarial, quizás también en el rubro donde usted trabaja, impacta? ¿Cómo lo ve? ¿Trasunta también a otras esferas?
¿Otros, A ver. otros planos? Yo creo, como decimos los abogados, hay que distinguir. ¿Mm? En el mundo de los directorios, que es un ecosistema en el Sí. cual yo participo bastante, Sí. yo creo que no. Yo creo No que hay. estamos al debe. Ya. Mujeres. Tanto de Exacto. empresas tanto IPSA como no IPSA y de ahí para abajo. En el fondo. Ok. Yo creo que en el mundo de los directorios estamos al debe. Sí. Ahora, voy a decir algo extraordinariamente impopular, probablemente, y me voy a arriesgar. No. Pero como papá de niñita, en el fondo. Así que no me gustaría que mi hija perdiese el día de mañana una plaza de trabajo por un cupo inverso, en el fondo. ¿Ah? Yo creo que tenemos siempre que no olvidar el talento. Yo creo que las normas pro cupo son interesantes en la medida que no desvirtúen el factor talento. No porque crea que las mujeres no lo tienen, creo que son bastante más capaces que nosotros, de hecho. ¿eh? Así que la verdad es que entiéndase bien. Sí, se entiende. punto. Pero le tengo miedo a los cupos. en el fondo. Que la ley de paridad y cosas así. La ley de paridad yo le tengo miedo conceptualmente, quizás como liberal me complica en el fondo, pero Debería. me complica porque no me gusta que el Estado se meta a tomar decisiones por los particulares. Creo que el Perfecto. mercado es bastante más perfecto. De hecho, cito como ejemplo, BHP creo que es una empresa que sin necesidad de regulación ha sido absolutamente paradigmática en cómo nivelar la relación hombre-mujer y nadie se lo ha exigido, no sé qué, internamente BHP ha tomado la decisión. No tengo ninguna relación con BHP ni laboral, así que la verdad es que lo estoy diciendo porque una genuina Una observación. admiración por Ok. BHP en el fondo. Entonces yo creo que quizás ese matiz es más eficiente, pero sí creo que efectivamente hay mercados en donde estamos muy al debe y no puedo creer que el mercado de los directores tengamos hombres más capaces que mujeres. Indudablemente ahí, Sí. ahí estamos con una Ya- deuda, una cuenta corriente negativa como nos dejó el señor Grau. Sí, ya que hablas de Hablan. directores, exacto. Yo Baila, por hace, favor. hace ¿Sí? 3 Marco. años asumí como la primera mujer directora Ya. de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Correcto. Estuve un ¿De año toda de su historia? directora. No, antes había tenido una, pero ya hacía como más de 10 años que no había mujer ahí, eran puros hombres, así que fue un poco difícil mis primeras sesiones en el directorio, pero es cosa de atreverse, porque eso también es un tema relevante. Como dice, yo sigo luchando por lo mismo. Creo que cuando las mujeres lleguemos a los altos cargos, en directorios, en CEO, en empresas grandes, vamos a poder hacer más cambios reales. Porque el tema de los cupos que dice Pablo recién, claro, yo creo que la diferencia de eso actualmente es que ahora las mujeres tenemos los espacios. Antes teníamos que ganarnos los espacios, que no era justo, pero así era, teníamos que ganarnos los espacios. Sí, viene a suplir Entonces, una y ahora, diferenciación exacto, exagerada. pero ahora no, ahora las puertas están abiertas y si hay llamado podemos tener la libertad de ir. Sin duda. Ahora, si hay también un trabajo que se ha hecho con las universidades de poder incentivar a que las chicas estudien carreras STEM, que también vean en la minería, ¿cierto?, una proyección de vida. Actualmente yo creo que los chicos tienen otra... han cambiado un poco las visiones, lo que quieren proyectarse, pero la diferencia y la gran diferencia es que ahora las puertas están abiertas. No tienes que entrar ni por la ventana, ni tocar la puerta, echarla abajo para que te den la oportunidad. Al menos está y esa eso, condición dada. y esa condición yo creo que hace la gran diferencia actualmente. Cristian, por favor. Yo quiero retomar algo que dijo Pablo entre líneas, como que también sintiendo el espíritu liberal, me reconozco un poco en eso, tengo que ser desagradable, lo siento. pero bueno. ¿No? ¿Está Pero, bien? mira, lo de la ley de paridad igual que puede tener otro nombre que se llama la discriminación positiva. ¿Ya? Afirmativa acción, a un momento dado lo hizo en Estados Unidos cuando a finales de los 70 quisieron integrar minoridades étnicas a las universidades, el gobierno de Jimmy Carter. Sí, claro. Ya, entonces, igual eso, ¿cómo se justifica la discriminación positiva? Bien que la palabra discriminación tenga un carácter peyorativo. Es positiva porque viene a contrarrestar una discriminación demasiado fuerte que la sociedad ella misma no podía combatir. Entonces ya las mujeres están totalmente discriminadas del mundo laboral, o vamos a establecer, o de la política, vamos a establecer una ley para, a un momento dado, equiparar las condiciones, y a un momento normalmente esa norma la retiran, pero muchas veces se queda. Ok, está bien, yo entiendo eso, es lógico. Sobre todo el lugar de la mujer, sobre todo en la sociedad chilena, sabiendo cómo el chileno ya pegó a su madre, a su abuela, a la familia en algunos aspectos, es normal que la mujer tenga que esa característica aparezca en el mundo laboral. Absolutamente lógico, legítimo y que gane en autonomía la mujer. A ningún chileno yo creo que se puede oponer a aquello. Pero el asunto es que en el mundo de la minería, simbólicamente, históricamente, la mujer no tenía su lugar, era casi una maldición, era mal visto. Y yo, por frecuentar lugares donde hay gente que trabaja en la minería, a veces los mineros tomaron muy mal esa discriminación positiva, esas medidas, de ver la mujer llegar a la minería. Igual es un cambio cultural muy fuerte. Sí.
Y muchos lo estamos, critican. estamos Por en eso, ese cambio, exactamente. sí. Usted se hace, y no simplemente el minero promedio, también gente mejor ubicada, Sí. otra clase social, también piensan que aquello no es tan bien hecho, no es tan necesario, tiene aspectos negativos. ¿Ustedes se hacen cargo, están conscientes también de lo que están moviendo y que algunas críticas igual pueden tener algo de fondo en el fondo? Yo creo que las críticas las encuentro, depende de quién la diga, pero en el tema que tú comentas ahora, yo veo que las oportunidades son mejores. Lo que es difícil es que nosotras no podemos trabajar en la mente de los hombres que ya vienen reseteados, Claro. educados por Predispuesto a 40 eso, años. ¿Tú cómo vas a Sí. hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en eso? Se están haciendo trabajos de capacitaciones para que pueda haber un trabajo igualitario, puede haber un pensamiento, porque no hay que olvidarse que de aquí a 10 años más la minería va a necesitar 37.000 puestos de trabajo. Sí, absolutamente. Sí, Y una de vez lo esos, dijo acá y de esos 37.000 puestos de trabajo no existen, porque actualmente cuesta que la gente y que los jóvenes vean en la minería también una proyección de futuro. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esos 37.000 puestos de trabajo, considerando que de esos 37.000, 34.000 son el recambio de la gente que ya va a jubilar y se necesitan esos Completamente, puestos ¿no? nuevos? Población activa. Entonces, exacto, o sea, tiene que haber hombre y mujer, y yo creo que en eso que comentas tú es una realidad y existe, pero tampoco nosotras que estamos llegando al mercado laboral no tenemos por qué hacernos cargo de eso, de ese tema que dice que difícil es para los hombres, es difícil, y para todos ha sido difícil. Para las mujeres en los directorios, para mí, dificilísimo. ¿Tú crees que ir a sentarse a una mesa de trabajo donde son puros hombres en un directorio también es difícil? Y uno no tiene por qué ir con un pie de guerra, uno tiene que ir y tiene que ser aceptada por los pares. Pablo, si Entonces ligamos... es un tema perdón, cultural, Pamela, sí, es un tema muy cultural lo que me comentas, y tenemos que trabajar en ello porque Sí, ese tema estamos más de fondo. en ese tiempo de transformación. No es que ya haya pasado, estamos en ese tiempo de Claro, es transformación. constantemente dinámico. Sí. Pablo, ¿cómo ligamos este tema, por ejemplo, con la mirada de las nuevas autoridades que llegaron a gobernar nuestro país? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo liga con la nueva visión? Hay un componente importante también de figura femenina en el nuevo gobierno, en el gabinete. ¿Cómo siente que se pueden dirigir este tipo de políticas, al menos desde el Poder Central, los próximos 4 años? Yo creo que nuestro ejecutivo actual ¿Sí? le tiene menos miedo a la palabra discriminación. Y me explico por qué. Creo que en Chile no la entendemos. ¿Ya? Yo hoy día, para venir acá, discriminé entre ponerme esta corbata u otra. Discriminar es discernir, es decidir, es seleccionar, es decidir entre opciones. La discriminación arbitraria es aquella que repugna al sistema, Claro, eso. tanto Es la legalmente negativa. como moralmente. Por lo tanto, yo creo que hoy día estamos frente a un ejecutivo que, cuando tenga que discriminar, lo va a hacer sin miedo. Por ejemplo, como hablamos en la primera sección del programa, Sí. discriminó entre una medida de choque o una medida progresiva y paulatina. Ok. Pero la discriminación arbitraria, yo creo que estamos todos contestes dentro de ciertos sectores razonables de la política chilena que no estamos dispuestos a tolerarla, y por lo tanto el hecho de que dejar a una mujer fuera de una cartera o de una repartición o un cargo determinado, sencillamente por el hecho de que mujer, yo creo que es una filosofía que está absolutamente de moda y está fuera, Sí, va de absolutamente. salida. Yo creo que la bandera en donde ciertos sectores llamados, hoy día que no entiendo la palabra muy bien, pero progresistas, se atribuyen ciertas banderas de igualdad. Yo creo que hoy día esos son banderas que abrazan todos los sectores, y la cartera y las reparticiones hoy día del presidente Castro, yo creo que dan cuenta de aquello, en el fondo. Cristian, ¿cómo lo ves también ese tema? Abriendo un poco la conversación al abanico político. No, yo creo que vienen otros tiempos, pero igual yo creo que el discurso social, el discurso de la igualdad, tuvo un apogeo y después tuvo un declive. Y finalmente hoy en día estamos en la ola que ya se está recogiendo, ya no la ola que está creciendo. Lo lamentable para el sector llamado progresista es que no supieron aprovechar el pic de esa ola filosófica, política, su ubicación en los medios, la ventana de Obertón, básicamente, la tuvieron. Esta se cerró en cuanto a esos temas. Hoy en día el mundo económico, el mundo economicista, el mundo que sí habla de meritocracia y todo aquello, conoció un cierto apogeo, iba en crecimiento ante la llegada de Kast, por lo menos en Chile. Yo creo que Donald Trump está haciendo un flaco favor a todo ese sector.
porque su lógica, al fin y al cabo, está llevando a muchos de los que se oponían justamente a toda la ola progresista, que uno la calificaron de woke, que también tenía efecto negativo en momento dado también, a decir, la cultura del cancelamiento, yo la encontré horrorosa, ya que a mí a veces me llaman Pepe Le Pouf por mi acento, condenar a Pepe Le Pouf porque supuestamente acosaba a la chica en los dibujos animados, encontré eso ridículo. Últimamente una cantante como Rosalía felicitó a Pablo Picasso en una entrevista y después tuvo que pedir disculpas porque Pablo Picasso en su vida íntima acosaba a mujeres. Estamos llegando a una policía de los artistas en su vida privada. Yo creo que eso es peligroso porque al fin y al cabo vamos a ser policía y juicio moral de cualquier cosa, no vamos a poder decir nada. Y eso yo creo que es muy peligroso porque de algún modo el fascismo no es simplemente imponer una idea, es también a veces prohibir decir algo. Entonces hay que tener cuidado con aquello. Ahora yo te digo, yo creo que hay un justo medio. Yo creo que así hay momentos donde hay discriminaciones que son absolutamente condenables, sociales, el clasismo, el racismo, pero también la discriminación hacia la mujer. Pero en un momento dado también hay que poner un stop a aquello, pero el problema es que muchas veces esas normas después se abusan y lo que era algo que había que corregir, al fin y al cabo se termina en un abuso de posición. Eso es lo peligroso, pero tengo confianza que la sociedad chilena va a saber encontrar un justo medio. Vemos cómo reaccionó rápidamente algún segmento de la sociedad a las medidas que está tomando este presidente. Yo creo que también hay una exageración en aquello. Yo creo que hay una falta de visualización del contexto internacional. Pero reitero, yo creo que en el caso de la minería hay ejemplos positivos. Si la integración de la mujer en el mundo de la minería es alucinante. La integración de algunas normas en el mundo, en el mundo de la minería también. Esta discusión acerca de los permisos tomó fuerza rápidamente. Entonces, el mundo minero va rápido. Y yo creo que quizás, en vez de sentirnos como el patito feo de la historia, a veces habría que sentirse un poquito más como un cisne que todavía no ha parado de crecer. Pamela, muy breve, con usted nos vamos a la pausa, ya que producción nos propone en el GC desafíos. Retener el talento femenino en los próximos 5 o 10 años. El tiempo que usted quiera. ¿Cuáles son los desafíos principales de la figura femenina, del rol de la mujer en la minería? Yo creo que el rol de la mujer en la minería ya está. Ya existe, nosotros estamos, el porcentaje ya también lo declara. Y más aún, hay un ejemplo ahora en la PIDA, como les comentaba, ya estamos como asociación de las gemas mineras recibiendo requerimientos, por ejemplo, desde Argentina para que los apoyemos en el tema de cómo hemos llegado a nuestros porcentajes. Así que, y una de todas esas actividades se va a ver mañana en nuestro seminario EMAS Mineras, que va a ser en el Hotel Enjoy, y ahí vamos a tocar todos estos temas con más serenidad, con más detalle, los vamos a poder conversar con los líderes de las compañías mineras que nos acompañan. Pero como tareas tenemos hartas. Primero, llegar a los puestos altos, llegar a más directorios. Yo creo que ese es un tema muy relevante que hay que seguir trabajando en ello aún. Perfecto. Nos vamos a la pausa y al regreso, después del segundo y último corte de esta noche, hablamos justamente de este polémico posteo en redes sociales del gobierno que después tuvo que ser bajado, donde se indicaba que el Estado está en quiebra. Pausa y volvemos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Seguimos, gracias por su sintonía junto a ustedes del otro lado haciendo Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Yo les contaba, ¿no?, de este posteo en redes sociales que emitió la presidencia justamente y que fue bajado tras cartón, horas después. Nos dejaron sin plata, reza una parte de ese comunicado, un Estado en la quiebra. A posteriori, ¿cuál fue rápidamente la respuesta del ministro de Hacienda, el señor Quirós? Dijo que él no hubiera utilizado esos términos y que básicamente es una estrechez fiscal. Después vino la respuesta del ministro del Interior, el señor Alvarado, y dijo básicamente, comillas, que Chile está en una situación fiscal complejas, también eludiendo el concepto de quiebra. Importante mencionar que durante horas de la tarde de hoy miércoles, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, envió un oficio a la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, pidiéndole explicaciones sobre las circunstancias en las que fue publicada justamente esta información en canales digitales del Gobierno. Justamente, durante horas también de la tarde, la diputada Sandra Parisi, perteneciente al Partido de la Gente, anunció una interpelación directa justamente a la portavoz de Palacio para que dé explicaciones públicas justamente de este desaguisado que terminó siendo esta publicación. Pablo, su opinión de esto y la pregunta que cae casi de cajón, ¿no? ¿Es un Estado en quiebra? ¿Se define así? ¿Por qué esta contradicción? ¿Qué pasó finalmente en esta situación al interior de Palacio? A ver, es muy buena la pregunta, Eduardo, te la agradezco. La verdad es que siempre es complicado ponderar el efectismo de redes sociales.
De repente Sí, sí. eso nos puede jugar una mala pasada. Ahora, si a mi oficina de abogados llega un señor con una cuenta corriente virtualmente en cero, con una relación ingreso-deuda de casi el 50% y con una estructura operativa Ok. compleja, yo le diría, señor, usted está en un estado de insolvencia y antiguamente la habríamos llamado quiebra probablemente. Por lo tanto, desde un punto de vista técnico, uno podría decir, claro, la calificación del posteo no dista mucho de una situación crítica. Ahora, Ok. uno podrá matizarla entre estrechez, compleja, quiebra, pero yo creo que, y sin el ánimo de ofender, sin el ánimo de ofender, sino que yo creo que el objetivo, me parece, no soy capaz de leer la mente, pero me da la sensación que el objetivo del posteo era enfatizar, quizás con algo de no siendo técnicamente correcto, hoy día la quiebra jurídicamente no existe, ya Ya. estamos en procedimientos de reorganización, etcétera, pero da lo mismo eso. Y yo creo que el objetivo era enfatizar el estado de estrechez de las arcas fiscales y lo complicado que estamos. El gobierno yo creo que quiere con razón transmitir que estamos en una situación compleja y claro, de repente eso puede llevar a cierta adjetivización que no sea muy feliz, en definitiva. Pero, insisto, si uno mira la raya para la suma, cuenta corriente, Sí. relación PIB-deuda, en el fondo, la situación de calificación crediticia que tenemos, el nivel de endeudamiento, la desaparición de los bonos soberanos como los conocíamos, en definitiva, una situación compleja, yo no me marearía con la terminología, creo que me quedaría con el escenario de fondo, que es que estamos complicados. Y eso se entronca con lo que hablábamos en la primera sección del programa, en donde precisamente por lo mismo el gobierno apuntó a la decisión que tomó. Y ojo, yo creo, sin el ánimo de pensar que Quirós pueda cambiar de opinión, nuestro ministro Quirós pueda cambiar de opinión, creo que es algo que al menos tiene de interesante la filosofía de él como ministro de Hacienda en estas decisiones, es que no tiene ánimo de ser candidato a nada en el futuro, aparentemente, por lo que ha dicho. Todo puede cambiar, en definitiva, Claro. pero hoy día, Espera un poco. con la información que tenemos sobre la mesa, parecería francamente desinteresado en aquello, y de ahí su ánimo de no ser simpático. Entonces, yo celebro eso. Quizás uno podría haber sido como asesor de la vocería, uno podría haber dicho, mira, busquemos otra calificación, pero técnicamente hablando estamos en una situación que estrecha, de estrechez o de quiebra compleja. Nos quedamos, nos reducimos también a ese concepto, que uno dice al final, Pamela, quién visó, quién autorizó, quién dijo, ok, publiquemos esto y terminó generando ahí una bataola. El ex ministro de Hacienda del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el señor Ignacio Briones, rápidamente posteó, Pamela, lo voy a citar en su Twitter, dijo lo siguiente, concepto quiebra, 2 puntos. Aunque un país no quiebra como una empresa, por último podría usarse el concepto si cae en cesación de pagos de su deuda. En Chile eso no ha pasado del año 1931. La ignorancia es atrevida, entre otras cosas. Me quedo con las principales líneas del ex secretario de Estado. ¿Qué le parece a usted esta situación? Y también cómo esto repercute, porque... gracias producción por el posteo para darle un poquito más de contexto a lo que yo estaba narrando. Pamela, ¿cómo esto repercute también a nivel internacional? Porque alguien, un inversionista en cualquier otro lado del mundo, escucha, lee esto y dice, ojo, algo pasó acá con Chile. ¿Qué sensación queda? Yo creo que todo lo que ha trascendido de nuestro país ahora con el nuevo gobierno, ¿Sí? en todo el mundo se sabe. Y creo que esto fue pienso, como una ciudadana cualquiera, Sí. No tan calculara tampoco. bueno, como una ciudadana, Ya como una algún interés, empresaria sí, regional. de la modestia, ¿no? Creo que fue una mala decisión su vocabulario. Independiente de todo el trasfondo que hay detrás de esto. Porque en el fondo, eso nadie lo puede saber más que el gobierno. Así es que es un tirón de oreja a las pasiones que a veces uno puede publicar en las redes sociales. Porque ¿Sí? el mundo nos mira, bueno, disculpa, como te iba a decir, Por favor. en las diferentes actividades que yo participo de la industria, Sí. nos miran con mucha grandeza. Entonces, este tipo de comentarios, independiente la realidad, sea, no sea, hasta dónde estamos, solamente el gobierno lo sabe, es un muy mal precedente. Y menos que ahora estamos muy cerca de nuestra Exponor,
que es la feria Además, más estamos a puertas de importante eso. que tenemos en la industria minera en Latinoamérica. Exponor, actualmente en la última versión, ¿cierto? La 2024 tuvimos como 950 Sí. stand y este año vamos por 1.300. Lo más grande. O sea, Creció. la cantidad crecimos en stand, la cantidad de personas que va a llegar de todos los países del mundo. Entonces, pienso que hay que tener un poco más de cuidado cuando se publica y sobre todo si viene del gobierno. Ahora, Porque Cristian, sumamos también a esto a una suerte de impas comunicacional, es una crisis quizás como lo plantea el GC. ¿Por qué te lo menciono? Porque ayer también se filtró, digamos, un documento que era reservado, que era oficial del gobierno, esa minuta, Lo ¿no?, filtró del manejo un comunicacional diputado de de la acá. crisis. Claro, entonces uno dice, se están sumando situaciones por justamente que una situación muy atribulada, muy convulsa. ¿Cómo ves tú también el manejo en otros aspectos del gobierno redes hasta ahora, en estos sociales primeros siempre van en 14 días, digamos? Yo voy a retomar lo que dijo Pamela en cuanto a el traslado del ambiente de las redes sociales al ambiente de comunicación en general. Es decir, ¿le parece normal que un diputado de la República, en este caso Jaime Araya, filtre un documento que no debía ser filtrado? ¿Se ha visto eso ante la historia? ¿Hay un antecedente histórico? ¿Cómo se podría calificar esa maniobra? ¿Y dónde estuvo, en qué set televisivo estuvo Jaime Araya durante 3-4 años? En Sin Filtro. ¿Dónde estuvo la hoy en día vocera del gobierno Marcedini. también como panelista? En Sin Filtro. Hay un efecto sin filtro acá. Recuerden la parada de Jorge Quirós cuando llegó. Discúlpeme la palabra, Pamela, el puto sistema, dijo a un momento Sí. dado, el puto mecanismo. Así como yo digo la verdad, atención, soy chorizo, como diría en el idioma llano. Ya, pero eso en política, como en todo, te pasa la cuenta. Yo creo que llegaron pasado revolución y acá se pasaron a revolución. Lo que hicieron indicar acá es decir, la medida tiene que ir porque no hay plata, no hay dinero en las cajas. Pero no puedes decir que el país está en bancarrota. Yo creo que ningún inversionista se asustó con esto. Ya. Porque el inversionista antes de invertir va a tomar mucha información. Hay gabinete, consultora, abogados. No, el asunto es que de un punto de vista de imagen hay una falta de profesionalismo. ¿Cómo tú puedes decir que el país está en bancarrota? Córtala. A un momento dado ya seamos serios. Centremos, lleguemos en un discurso pausado, con calma. Y eso no ha sido la tónica. Y al frente tampoco. Al frente. Y también yo diré algo, y voy a ser provocativo en eso, que la izquierda reaccione como está reaccionando es normal. Lo siento, el gobierno tenía que esperarse a eso. Se comporta Que iban como a oposición. dejarle 2 milímetros simplemente de espacio para que no se equivoquen, había que preverlo. Y no lo han previsto, ahí hubo un error de ustedes, no de la izquierda. La izquierda está exaltada, ahora integre bien esa información. Y yo creo que el gobierno le dio de comer, de algún modo, de un punto de vista político, a la izquierda porque se despertó así, por este tipo de error. Yo creo que el gobierno debe bajar de un cambio, como dijo Parisi, tranquilizarse. Hay medida impopular y atención, no olviden que la gran mayoría de los chilenos no se beneficiaron de la baja de impuestos. La gran mayoría de los chilenos sí está golpeado hoy en día por la crisis mundial del petróleo. Pasamos, Pablo, desde finales del año pasado, desde la frase Chile se acaba a pedazos hasta el Estado está en quiebra. Entonces uno dice, hay que buscar enmendar el rumbo del relato, como dice también. El relato que llega a las clases más populares que muchas veces también sostuvieron el voto, en algunos casos, del ahora presidente y de su equipo de gobierno. ¿Por qué se lo planteo también para su análisis? Ya vamos a ir cerrando algunas consideraciones. Porque esta semana, según la encuesta Panel Ciudadano UDD y CADEM, entre el 13 y el 24 de marzo, con los anuncios en materia económica, únicamente económica, la aprobación bajó y subió la desaprobación del presidente José Antonio Kast y el gobierno. Entonces, claramente, repercute al menos como una radiografía, como un termómetro de la ciudadanía, ¿no? Sí, ¿Cómo a lo ve ver, usted? yo creo que aquí hay algunas consideraciones que hacer para hacer un análisis un poquito más abierto y un poco más completo. A ver. A mí me da la sensación que se nos olvida, y es bueno traerlo a colación, que estábamos acostumbrados a un gobierno, el saliente me refiero, Sí. pasivo para ser generoso en el fondo, bastante inactivo para ser un poco más crítico en definitiva. Por lo tanto, claro, vemos un ejecutivo activo, vemos un ejecutivo en algunos aspectos quizás hiperentusiasta, un poco sobregirado revoluciones, pasado 3 pueblos de repente con algunas actividades, pero algo que caracterizaba al gobierno saliente de nuestro expresidente es que siempre pedían consideración por su falta de experiencia, venían recién entrando, hasta el año 3 años y medio seguíamos escuchando eso. Pero es interesante cómo también
la vocera de gobierno, yo creo que hay que tener un poco de indulgencia a las autoridades que vienen entrando, hay que darle, llevamos semanas. Sin embargo, sí, efectivamente, creo que algo que caracteriza a los equipos que han tomado los distintos ministerios es gente bastante capaz, con buenas credenciales, no por ello no se pueden equivocar, y lo han hecho. Pero creo que en definitiva lo que caracteriza a nuestro ejecutivo es que llegó con ganas de hacer cosas y quizás producto de un periodo de 4 años de muy poca operatividad, claro, de repente puede haber un sobreentusiasmo en algunas cuestiones de gente que quiere demostrar que tiene las credenciales y las aptitudes para hacer las cosas. Y claro, eso de repente es una mala consejera, pero creo que en definitiva la voluntad política es de hacer. La voluntad política es de que el país crezca, la voluntad política es de tratar de controlar la delincuencia. Creo que ha habido, no hemos hablado de eso hoy día porque no estaba dentro del trabajo y lo entiendo, da para mucho. Este gobierno nos está acostumbrando a hablar muchísimo, Sí. Por lo tanto en este programa solo podemos cubrir algunas Mañana cuestiones. vamos a hablar de la seguridad. Pero indudablemente las primeras horas de detenciones de personas que tienen situaciones Sí. procesales y penales pendientes es impresionante en definitiva. Por lo tanto yo creo que sí, nuestro presidente y su equipo se puede equivocar, pero creo que hay un ánimo auténticamente constructivo y en ese sentido creo que vamos por un buen camino. Veamos qué va pasando, Yo le pongo mis fichas porque creo que cuestiones más, cuestiones menos, hay una voluntad seria de hacer las cosas bien, no porque no se puedan equivocar. Espero que los errores sean lo menos posible porque empresarios locales o empresarias locales, trabajadores locales o trabajadores nacionales van a necesitar una política económica, fiscal, regulatoria, ambiental, seria y responsable, y yo espero que vayamos por ese camino y francamente senda. le deseo lo mejor a este gobierno. Pamela, consideración final también de lo que veníamos conversando. La por favor. verdad es que yo me centro en lo que hago, que es apoyar a las mujeres en la industria minera. Correcto. Así que, y en eso les agradezco el espacio de poder comentar qué es lo que nosotras pensamos, qué es lo que vamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Así que también comparto lo que Pablo dice, espero de este gobierno, tengo esperanzas que tengamos muy buenos proyectos en forma conjunta, ya sea para la comunidad, para las Sí. empresarias, para los trabajadores. Así es que, nada, errores los cometemos todos. Comentario final al cierre, Cristian. Mire, yo creo que hay que poner un freno a los tiempos de exaltación. Sí. Y el gobierno igual se equivoca un poco diciendo que ahora está hace llamado al raciocinio, sabiendo que hizo una campaña también mucho sobre la emocionalidad, sobre una situación de colapso, que muchos chilenos compartieron. La prueba es que ganó Kast con una amplia mayoría. Pero ahora hay que hacer funcionar un poco la razón. Bien que la razón tiene razones que el corazón desconoce, pero acá la razón debe prevalecer porque en los tiempos difíciles, si nos dejamos llevar por nuestras emociones, vamos a ser traicionados por nosotros mismos. En tiempos difíciles hay que hacer funcionar la razón. Miren, todas las películas distópicas con fin del mundo, cuando el hombre está ante la necesidad se transforma en un animal. Nosotros tenemos que evitar de encontrar en esa situación y tenemos todos los medios para no llegar a una situación de colapso y para eso tenemos que trabajar nuestro raciocinio, nuestra humanidad. La voluntad de trabajar en conjunto es inevitable. Muy bien, Pablo Schulz, Pamela Garrido, Cristian Zamorano, un gusto. Gracias por venir, por acompañarnos, a ustedes del otro lado, por estar en Gracias. sintonía de Pulso en día miércoles. Nosotros nos reencontramos a las 20 horas de este viernes, cerrando la semana y, por supuesto, siempre abocándonos y centrando el foco de atención y la mirada crítica en materias regionales, nacionales e internacionales de toda la agenda y la contingencia que está sacudiendo por estos momentos al planeta y, por supuesto, a nuestro país también. Volvemos a encontrarnos el viernes. Hasta siempre. Esto fue Pulso. Chao. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.